Perfecto. Em, entonces, como les había comentado, ya vimos las leyes de Kepler, un poquito la parte general, y eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahorita ya vamos a ver un poco más profundo con respecto a lo que nos interesa. Primero, ya mencionamos que es una elipse, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en realidad a qué me refiero con eso. Por ejemplo, no es un círculo como ustedes vieron previamente, sino más bien parece como un círculo que lo presionaron de arriba y como de arriba y por abajo y como que fueron achatándolo. Entonces se puede ver que tiene tanto como un semieje mayor y un semieje menor, cosa que cambia con respecto a la geometría de un círculo. Como vieron anteriormente, el círculo solo tiene un radio, mientras que acá la geometría de la elipse, por cómo se comporta, tiene un semieje mayor y un semieje menor. Ok, el semieje mayor es representado por la letra A. Esto normalmente siempre va a ser así para sistema astronómico. Puede cambiar y todo, pero normalmente se usa la letra A para representar el semieje mayor. Y es la distancia más larga de una elipse que pasa de un centro a un extremo. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que aquí está el centro y el extremo de la elipse en el lado mayor es justo esta parte. Y eso es lo que se le conoce como semieje mayor. Ahora, el semieje menor es justo lo contrario. Es representado con la letra B y es la distancia más corta de una elipse que pasa del centro a un extremo. Si ustedes miran acá, este es el centro. Y el extremo del lado más pequeño es este. Entonces, la distancia del centro, bueno, ese es el semieje menor. Ahora hay otra cantidad que no hemos visto, pero que es bueno que la veamos, que es esta letra C, que simplemente se le conoce como la distancia del centro a uno de los focos. Ustedes miran, este es el foco acá y este es el otro foco acá. Esta C, o esa distancia C, es la misma para cualquiera de los dos focos, y esto es por una característica de la elipse que genera que la distancia entre los dos focos pues, sea simétrica, o sea, la misma. Y su relación con los semiejes es esta. Es igual a la raíz cuadrada del semieje mayor al cuadrado menos el semieje menor al cuadrado. Algo que todavía no he comentado y creo que solo como para que lo tengan en cuenta, es que una de las características o la principal característica del elipse, es que esto que ustedes miran R1 y R2 se le conoce como radiovectores. Entonces, pueden verlo como la distancia del foco a cualquier punto de la elipse. Entonces, la distancia entre un foco y este punto de la elipse, del foco 1, y la distancia entre el foco 2 y este mismo punto 1, la suma de esas dos distancias de R1 y R2 va a ser igual a dos veces el semieje mayor. De hecho, esa es la principal característica que se mantiene en toda la elipse, independientemente de los valores que tome R1 y R2, al sumarlo siempre nos va a tener que dar dos veces el semieje mayor. Y con esa misma propiedad de las elipses es que se llega a esta definición. Esto solo para tenerlo como en mente. Ahora, dentro de la primera ley de las órbitas de la ley de Kepler, tenemos las órbitas elípticas. Y tenemos algo bastante importante, que es la excentricidad. Esta es otra característica que tienen bueno, en realidad las circunferencias. Ahora, la excentricidad es importante porque en realidad no está describiendo la forma de la órbita o el tipo de órbita que estamos estudiando. No nos dice su tamaño, pero esto que nos describa la forma y el tipo de órbita que hay es muy útil de hecho. Se representa normalmente como E igual a C, que es la distancia del centro del foco entre el semieje mayor. Ahora, algo interesante es que entre mayor sea el valor de la excentricidad, más alargada será la órbita. Por ejemplo, si tenemos una excentricidad de un valor cero o muy aproximado al cero, lo que vemos en este diagrama es que tiene una forma de círculo. Y ahora, entre los valores van aumentando de 0 a, por ejemplo, 0.40, vemos que se va achatando. 0.75 se achata más.
Y 0.95 está casi completamente achatado. No completamente achatado, pero está. Y esta pues es una de las propiedades de la elíptica y para esto nos sirve, y para otra cosa, pero principalmente para esto nos funciona la excentricidad. También, una vez la excentricidad es mayor a ese valor de 1, entonces, recordándonos que las leyes de Kepler se originan de las leyes de Newton, específicamente de la ley gravitacional, entonces una vez esa excentricidad es mayor que 1, se pierde o ya no está ligado al sistema. En otras palabras, ya no va a orbitar con respecto al objeto. Esto también es como un ejemplo, no creo que vamos a verlo, pero nos sirve para ver cómo se aplica la excentricidad. Ahora, hay otra cosa más que podemos ver con respecto a la excentricidad, otra utilidad que le podemos dar, y es que, primero, esto creo que no lo van a ver ahorita, pero igual, la forma más general para representar un cuerpo que esté orbitando en una elipse del cuerpo menor es representarlo de esta manera, que R, que sería el radio vector, sería como de acá del Sol a este planeta, va a ser igual a semieje mayor por 1 menos la excentricidad al cuadrado, entre 1 más la excentricidad por el coseno de teta. Que ese coseno de teta viene de una medida angular para el vector. Igual no nos interesa ahorita ver eso. Pero lo interesante es que de esta fórmula general podemos sacar dos expresiones muy importantes. Podemos encontrar el radio mínimo, que venía a ser, que generalmente se le conoce como periastro, para nuestro Sol se le conoce como perihelio, que es esta distancia, miren, y el radio máximo, que sería cuando el planeta está por acá, que se le conoce como el apoastro, que es justo esta medida que ustedes ven acá. Entonces, esta es una de las eh, formas en la que podemos ver cómo se aplica la excentricidad. Otra cosa interesante es que ven que entre mayor sea la excentricidad, entonces tanto el periastro como el perihelio van a cambiar. El periastro, entre mayor sea la excentricidad de la órbita que estamos estudiando, va a ser más pequeño. Y entre mayor sea la excentricidad, su radio máximo o el apoastro va a ser más grande. Ok. Ahora, vamos a la segunda ley de Kepler, barrido de áreas iguales. Prácticamente es otra vez otro recordatorio de las clases anteriores que hemos visto, que nos dice que cuando un planeta está más cerca del Sol, este se mueve más rápido, y cuando está más lejos, pues se mueve más lento. La línea que une un planeta con el Sol barre áreas iguales a iguales tiempos. Que esto es prácticamente lo que vimos la clase pasada, que decíamos que en un tiempo t, o en una diferencia de tiempo t, se va a recorrer un área particular, y si volvemos a calcular esa área en otro periodo de delta t, vamos a tener la misma área. Lo que va a pasar es que va a cambiar sus velocidades con respecto al punto que se encuentre en la elipse. Bueno, eso es solo recordándolo de la clase pasada. Ya aquí vamos a ver un poco más de dónde viene esta relación. Y es que, tal vez no lo vamos a ver ahorita, pero hay una cantidad que se conserva según esta ley, y es el momento angular. Más o menos el momento angular nos está diciendo cómo rota un sistema. Y aquí lo interesante es que, bueno, esto en realidad lo que nos dice que el momento angular es igual a el radio vector R, producto cruz por la masa por la velocidad. Igual no nos interesa saber esto, solo nos interesa saber que se conserva. Y al conservarse, así como vimos en la clase pasada, que la energía inicial era la energía final, entonces, al conservarse el momento angular, podemos ver que el momento angular al inicio va a ser igual al momento angular al final. Y lo interesante de esto es que esto nos permite poder escribir la siguiente expresión, que nos dice que el radio mínimo, el radio mínimo por la velocidad mínimo es igual al radio máximo por la velocidad
máxima. Aquí no estamos hablando de la velocidad mínima que estamos hablando, que es la velocidad más pequeña, sino que estamos hablando con respecto a la velocidad en la distancia mínima, o sea, en el periastro. Y el otro es, pues, el radio máximo, pues va a ser en el apoastro. Y su velocidad máxima no me refiero a la velocidad máxima de que va a ser la velocidad más alta, sino que va a ser la velocidad que se va a encontrar justo en la distancia eh, máxima del apoastro. Bueno, entonces con esto, pues ya conocemos eso y pues podemos pasar a la tercera ley de Kepler. Básicamente, viendo un poco de la clase pasada, pues lo que nos dice es que es el periodo que tardan los planetas en dar la vuelta al Sol y es proporcional a la distancia media del planeta al Sol. La clase pasada lo que vimos fue una forma empírica donde mirábamos que el periodo al cuadrado era igual a una constante multiplicada por el semieje mayor al cubo. Ahora, si bien esto es cierto, en realidad esta constante que conocemos toma este valor, tal que el periodo o su forma general de la tercera ley de Kepler nos dice que el periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado entre la constante gravitacional por m del cuerpo más masivo más m del cuerpo menos masivo multiplicado por el semieje mayor al cubo. Esta sería la forma más general que tenemos de la, o una de las formas generales que tenemos de las leyes de Kepler. Y la constante es la misma para todos los cuerpos que orbitan el mismo objeto. Esto es importante porque, por ejemplo, para el sistema solar, esta constante que viene de acá se mantiene, bueno, la misma para todos los planetas del sistema solar. Pero si nosotros cambiáramos de sistema, por ejemplo, a un sistema de Kepler, por ejemplo, de Kepler 44, pues entonces ya cambiaría esta constante y no sería la misma que usamos nosotros para el sistema solar, sino que tocaría volver a calcular. Bueno, entonces, ya viendo un poquito la idea de cómo funcionan las leyes de Kepler a un nivel un poquito más profundo, pues podemos resolver algunos problemas. Por ejemplo, este es un problema donde vamos a utilizar la segunda ley de Kepler. El planeta A se mueve alrededor de una estrella en una órbita elíptica. En el perihelio se encuentra una distancia de R sub P igual a 0.60 unidades astronómicas. En el afelio se encuentra una distancia de R sub A igual a 1.40 unidades astronómicas. Entonces, la velocidad del planeta en el perihelio es... bueno, y entonces también sabemos que la velocidad del planeta en el perihelio es esta, de 42 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad en el afelio? Primero, como siempre, al resolver este tipo de ejercicio, lo que hacemos es sacar los datos. Ya sabemos la distancia con respecto al perihelio, también sabemos la velocidad con respecto al perihelio y conocemos también la distancia del afelio. Entonces, simplemente empezamos a solucionar. Recordando la segunda ley de Kepler, podemos aplicar esta expresión por conservación angular, recordemos. Entonces, de aquí simplemente hacemos un pequeño despeje para la velocidad mínima que corresponde al afelio. Y tenemos simplemente al hacer ese despeje, pues ya tenemos esta expresión. Y lo que hacemos es sustituir algunos de los valores. Una pregunta. Sí. En la imagen anterior que estaba aplicando usted, ¿por qué se usa esa fórmula que está ahí? Que dice DABA igual a RPB. No sé de dónde sale esa fórmula. ¿Cuál? Esta, la fórmula general. No, la otra. Donde Esta. dice esa donde dice recordando la segunda ley. ¿De dónde Ok, sale esa? sí, no hay problema. Recordemos lo que les comenté previamente. En la segunda ley de Kepler hay una cantidad que se conserva. Y este es el momento angular. Simplemente lo que nos dice cómo se está
cómo rota un sistema. No, mi idea no es enseñarles qué es el momento angular, solo decirles que se conserva. Entonces, al existir esta conservación de esta característica física, entonces lo podemos ver parecido a la conservación de la energía mecánica, que la energía inicial es la energía final, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con el momento angular. El momento angular inicial es igual al momento angular final. Entonces, solo para decirles que el momento angular se puede escribir de eh, esta manera, solo que multiplicada por la masa. Entonces, L1 sería R mínimo por la masa del objeto que estamos estudiando, si quieren ver este planeta o cualquier objeto, por la velocidad mínima. Y esta va a ser igual a R máxima por la velocidad máxima por la masa del objeto que estamos estudiando. Imagínenselo por acá. Entonces nos queda esta expresión igualada, pero como la masa es el mismo objeto para esta órbita, sería, si quieren ver en este caso el del planeta, entonces se puede eliminar. Por eso no aparece en esta expresión esa masa mínima del que está orbitando. Entonces, al terminar esa conservación de momento o esa expresión de momento angular, con esa conservación, pues nos queda la ecuación de esta manera. Entonces, de ahí es que nace, o bueno, así es como se puede derivar esta expresión, principalmente de momento angular. Como les dije, no, mi intención no es enseñarles bien qué es el momento angular, solo recuerden que al conservarse, pues podemos obtener esta expresión. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Esa fórmula la podemos utilizar en un ejercicio que nos salga ahí en el De hecho, examen. sí, 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 claro, claro. Para eso se les estoy mostrando. Está bien. Sí, recuerden que estas diapositivas van a ser subidas en algún momento eh, para que les quede ahí. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta ahorita que estamos acá? O cualquier pregunta que tengan de la presentación. Buenas tardes, yo también tengo una pregunta. Sí, Es respecto a una de las primeras cosas que usted habló en la clase de hoy, ¿verdad? ¿cuál de esta diapositiva será? Mire, la pregunta que tengo es, ¿verdad? ¿Por qué el Sol no está ubicado en el centro de la elipse, sino que se encuentra en uno de los focos? ¿Por qué no se puede optar, digamos, a que esté en el centro y está en uno de los focos? Ah, es buena pregunta. De hecho, mucho tiempo se creyó que, y no estás tan equivocado. De hecho, y es buena pregunta. En realidad, esta está bien exagerada, esta imagen que ustedes miran acá. En realidad, la órbita del Sol se parecería un poquito más a esta órbita. Es muy parecida a la circular, si no me equivoco, es 0.00043. La excentricidad del Sol es 0.00043. O sea que estamos hablando que es casi circular, pero no es un círculo. ¿Por qué? Y a la pregunta de por qué está en un foco y no está en una y no está en el centro directamente, es por recuerden que estas ecuaciones vienen de la leyes de Newton, ¿verdad? O sí, de las leyes de Newton, específicamente de la fuerza gravitacional. Recuerden que el Sol está ejerciendo una fuerza de atracción hacia cualquier planeta. Hagamos el ejemplo hacia el Sol, hacia la Tierra. Pero también tienen que recordar que hay una reacción. O sea, tanto el Sol está atrayendo a la Tierra como también la Tierra está atrayendo hacia el Sol. Entonces, lo que pasa es que se forma un sistema de dos cuerpos. Ok, sabiendo que existe el sistema de dos cuerpos, entonces que uno empieza a plantear unas ecuaciones, eh, siempre usando las leyes de Newton, y cuando se resuelven mediante matemática y matemática, entonces se llega a la siguiente expresión. Esta expresión es la expresión es la órbita en realidad. Con esta expresión se puede sacar, o mejor dicho, se llega
a que los planetas orbitan, valga la redundancia, en una órbita elíptica y no circular. Ahora, para que un cuerpo estuviera justo en el centro de el sistema, o mejor dicho, para que su órbita fuera circular y no la de un elipse, su elipse tendría que ser cero. Y para que eso pasara, bueno, tal vez no lo ven acá, pero su masa tendría que ser exageradamente grande, casi infinito, algo que no se nos puede dar en las condiciones normales de nuestro universo. Entonces, para afianzar bien tu pregunta, esta está exagerada, este elipse. En realidad, la órbita del planeta es más parecida a esta negra, pero no es un círculo. El Sol está en un foco y no en el centro por la ley de Kepler, que viene justo del problema de los dos cuerpos, que viene justo de la ley de fuerza gravitacional. Entonces, de ahí es que uno puede deducir que el cuerpo más masivo, en este caso el Sol, tiene que estar en un foco y no en el centro, y no en el centro. Y por eso es que no es una órbita circular, sino una órbita elíptica. Ahora, si bien todos los cuerpos que orbitan un cuerpo más masivo tienen una órbita elíptica, muchas veces en los ejercicios, para que no se les complique tanto la resolución, se les dice que asuman una órbita circular. Pero ese es más para simplificar cálculos. Si ya queremos hacer un cálculo real, pues tenemos que respetar las leyes de Kepler. No sé si eso responde a la pregunta que hicieron. Sí, está súper bien. Esa era la duda que tenía respecto a ello. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Si no hay más preguntas, pues vamos a pasar al último ejercicio. Ok, este ya es un ejercicio un poco más bonito y vamos a verlo. Segunda ley de Kepler. El cometa Halley se desplaza en una órbita elíptica alargada alrededor del Sol. Su distancia del Sol al perihelio y al afelio son esta y también, esta al perihelio de 8.75 por 10 a la 7 kilómetros y al afelio 5.26 por 10 a la 9 kilómetros, respectivamente. Ustedes nos piden en el inciso A calcular el semieje mayor, en el inciso B la excentricidad y en el inciso C el periodo. Entonces siempre volvemos eh, a resolverlo de la manera que sabemos, que es escribiendo los datos que ya conocemos. Sabemos que nos dan el afelio y sabemos que nos dan el perihelio. Ok, ahora, para esta imagen, aquí dice el Sol, pero imagínense este planeta como, bueno, como que no fuera un planeta, sino el cometa Halley. Y esta órbita que miran acá, sí es más real para el cometa Halley que para nuestro planeta. Entonces es algo más parecido a lo que veríamos realmente. Por lo menos para el cometa Halley. Ok. Entonces, ¿cómo resolvemos el inciso A? Primero recordemos que el afelio no es más que el radio máximo y el perihelio es el radio mínimo. Eh, recordando esto que viene de acá. Periastro, recuerden que es un nombre general, pero en realidad también se le conoce como perihelio, y apoastro es el nombre más general que se le puede dar, pero el apoastro no es más que el afelio. Ok, entonces sabemos que este es R max, este es R mínimo, y además, si ustedes ven de esta figura, eh, pueden ver que este sería el radio mínimo, la distancia del foco a este extremo, y el radio máximo sería la distancia del foco a este extremo. Y algo interesante que se ve acá, si ustedes notan, esta línea es el semieje mayor, esta línea también es el semieje mayor, entonces podríamos decir que desde este extremo hasta este extremo es igual a 2 veces el semieje mayor, pero ya sabemos que de
el foco, de este foco a este extremo, ese radio mínimo, entonces, y también sabemos que de este foco a este radio máximo, y que de acá es hasta el, de este foco hasta este extremo es el radio máximo, entonces podemos ver que, como dije acá, vemos la imagen anterior, que el radio máximo más el radio mínimo es igual a 2 veces el semieje mayor. Eso es interesante. Claro, eso lo pueden ver de esa manera geométrica, sino también podemos recordar la definición de una elipse, que simplemente es que la distancia entre los focos a distintos puntos tiene que ser igual a 2 veces el semieje mayor. Ok, entonces ya conocemos esta expresión, entonces solo nos queda sustituir los valores que tenemos. Y sustituyendo los valores, nos da eh, que el radio mínimo más el radio máximo es igual a 2.67 por 10 a la 9. Y aquí tuve un pequeño error, tendremos que dividirlo entre 2. Bueno, y se lo dijo primero, voy a corregir acá rápido. Y en realidad eso sería igual a 2 veces el semieje mayor. Entonces, si quisiéramos encontrar el semieje mayor, pues simplemente tendremos que dividir entre 2 el resultado que tenemos. Ok. Ahora, para calcular la excentricidad, como ya conocemos una expresión que nos relaciona la excentricidad y el perihelio, que justo es esta expresión, entonces, pues, simplemente, como ya sabemos este valor, esta expresión, simplemente la utilizamos. Ahora solo tenemos que despejar de esta expresión la excentricidad. Ah, por cierto, sí, ahorita que me pongo a pensar. De hecho, este sí es el valor del semieje mayor, solo que no lo copia acá. Entonces, sí es el semieje mayor acá. Ahí disculpen el inconveniente. Ok. Entonces nos queda que la excentricidad es este valor. 1 menos el radio mínimo entre el semieje mayor. Como ya conocemos el valor del semieje mayor, simplemente sustituimos los valores que ya tenemos. Donde la excentricidad va a ser igual a 1 menos el radio mínimo, que es esta, entre el semieje mayor. Entonces, sustituimos los valores y nos da que la excentricidad es igual a 0.967. Esta es la excentricidad. Ok, algo interesante que pueden ver acá es que es una excentricidad muy, muy cercana a 1. Entonces, cuando tenemos una excentricidad muy cercana a 1, esperaríamos una especie de órbita que tenga esta forma, que es bastante grande, como ustedes pueden ver. O bastante alargada en realidad, bastante achatada. Ok, volviendo al ejercicio, ya conocemos el valor de la excentricidad. Entonces ahora podemos calcular el periodo. Entonces, para calcular el periodo aquí sí tenemos que usar la expresión general. Recordemos que la expresión del periodo general para la tercera ley de Kepler es este valor. Es esta expresión. Ahora, hay que ver algo. Claro, despejamos para el periodo, simplemente le tenemos que sacar la raíz cuadrada acá, le sacamos la raíz cuadrada a toda esta expresión y nos queda este resultado. Ahora, algo que sí hay que ver bien es que la masa del Sol es mucho mayor a la masa del cometa o a la masa sí, del cometa que estamos estudiando. Entonces, normalmente en física, cuando un objeto es mucho más masivo que el otro, ese objeto menos masivo se elimina de la expresión. Claro, esto se hace para simplificar cálculos. Si quieren ser más directos, pueden dejar esa masa eh, del satélite que se está estudiando, bueno, del cometa Halley, y no habría ningún problema. Pero normalmente lo que se hace es que cuando un objeto es mucho más masivo que otro, eh, el otro objeto lo tomamos como que no existiera dentro del cálculo. ¿Qué es lo que pasa justo acá? Entonces, como dice acá, bueno, no tomamos en cuenta la masa del satélite y nos queda esta expresión. Entonces, simplemente volvemos, sustituimos los valores que ya conocemos
en esta expresión y nos da que el periodo es de 2.38 por 10 a la 9 segundos. Pasando los años, nos queda que el periodo es de 75.5 años. Y este sería el ejercicio y este sería en realidad la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda hasta acá o alguna duda con este ejercicio o el anterior o ha quedado claro. Bueno, ¿alguna duda que tengan? Si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio, es el momento para que puedan despejarla, ¿no? Aquí también tienen este tipo de ejercicios, tienen que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Si trabajan con kilogramos, digamos kilogramos, metros, etcétera, tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo ahí estoy viendo en la última expresión que arriba dice kilómetros y abajo tiene metros. No sé si Ah, hizo la sí, ahí conversión es. anteriormente o solo fue un pequeño error. Sí, aquí es error mío, sí. En realidad es metros la Ah, expresión ok. que tenía al inicio. Pero solo es que le tiene que Disculpe. cambiar a metros nada más. El Claro, claro. resultado está correcto. Sí, sí. ¿Sí? Ahí es un error Ah, bueno. a la hora de typear. Ahí disculpen. Ah, ok. Listo. Entonces sí, solo para recalcarles esto, ¿verdad? Que si trabajan en el sistema internacional, que son kilogramos, metros, segundos, pues tiene que tener cuidado, ¿verdad? Con las unidades. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Recuerden que esta clase está siendo grabada y estará siendo subida a YouTube entre el lunes probablemente. Bien, entonces, listo. Si no hay preguntas por el día de hoy, muchas gracias por atender la clase. Muchas gracias a Cristian también por la clase. Estuvo muy buena. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase de reforzamiento, que será el próximo jueves, ¿verdad? Listo. Muchas gracias, Cristian, y buenas noches. Sí, muchas gracias a ustedes también por estar el día de hoy. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.